Hola amigos, hoy voy a presentar un video sobre temas que se ven en la materia de teoría general del proceso. En este video vamos a hablar sobre acción, jurisdicción, procesos judiciales, entre otros temas. En este video quiero transmitirles a ustedes el conocimiento que yo tengo, un poco del conocimiento que yo tengo, y aparte explicarles a mi manera y que me entiendan un poco más sobre estos conceptos que les voy a dar a continuación. Vamos a empezar con las maneras de resolver los tipos de conflicto que se lleguen a dar y explicarles un poco y darles algunos ejemplos para que me puedan entender un poco mejor. Empecemos con la forma de resolver de autotutela. Empezamos con la legítima defensa. Esto quiere decir cuando respondes tú a algún ataque que estás recibiendo, algún problema que tienes, que tú lo estás respondiendo a como tú lo estás recibiendo. Es decir, un ejemplo. Imaginemos, estos son dos personas, ¿ok? Perdón, pero no tengo otros materiales para dárselos. Esta persona, llega y golpea a ella. Lo más común es que a lo mejor ella también responda con algún golpe. O si ella llegó y le estiró el pelo, pues ella también va a llegar y le va a estirar el pelo. Si ella llega y le estira el pelo a ella, pues a lo mejor ella también va a responder con algún ataque. Esto se llama legítima defensa, respuesta a un ataque. La siguiente va a ser el estado de necesidad. ¿Qué significa eso? Seguimos con estos. Esta es una persona que va a algún supermercado, alguna tiendita de conveniencia, Seven, Oxxo, lo que quiera. Ella va y roba. ¿Pero por qué roba? Porque está en ese estado de necesidad. Es decir, a lo mejor ella robó pañales porque su bebé no tiene pañales, robó leche, robó una sopa, algo así para cubrir ese estado de necesidad en el que ella está. Pero, por ejemplo, si ella va y roba cerveza, roba tequila o cosas así que no están para cumplir ese estado de necesidad, como la cerveza, pues es por un vicio a lo mejor, o juguetes es para venderlos. Este estado de necesidad solamente se permite una vez. Porque una vez se pasa una vez porque se entiende por qué lo está haciendo, que lo está haciendo a lo mejor para cubrir una necesidad que ella tiene en su casa, con sus hijos, con ella misma incluso. Ahora vamos a seguir con persecución de abejas. ¿Qué quiere decir esto? Es tal cual como lo explica su nombre. Es decir, ella planta un árbol en el cual se hace un nido de abejas. Esta persona pasa por su casa, por donde está el árbol, ¿ok? Y una de las abejas la ataca, le pica, etc. ¿Qué va a pasar? Esta persona tiene que responder por el daño. ¿Por qué? Porque el nido, el panal de abejas está en el árbol que ella plantó. Entonces la culpa es de esta persona. Entonces ella tiene que correr a lo mejor con los gastos que esta persona va a necesitar por la picadura de abejas, por el daño que le causó, etc. El pacto comisorio quiere decir que si esta persona tiene una deuda con ella, lo que vamos a hacer es garantizarle que le vamos a pagar entregándole un bien. Es decir, si ella tiene un carro, le va a entregar ese carro a esta persona hasta que le pague. ¿Por qué? Porque es el bien que a lo mejor abarca la cantidad
que ella necesita pagar. Es decir, tiene un carro que vale 20,000 pesos y a él le debe 20,000 pesos, entonces el carro lo va a dar como como si fuera una casa de empeño, por así decirlo, empeñarlo para que le pague a esta persona, para que se garantice de que sí se va a dar el pago, de que sí se va a responder ese pago. Ahora vamos a seguir con el corte de ramas. ¿Qué quiere decir el corte de ramas? Muy fácil. Esta persona planta en el patio de atrás, tiene un jardín, etcétera, pero esta persona le invade lo que es le está invadiendo su casa, una ventana, un cuarto, lo que esté pegado junto al patio de esta persona. ¿Qué se puede hacer? Se pueden cortar esas ramas. ¿Por qué? Porque estás invadiendo la propiedad de otra persona. No sé si me voy a explicar bien, no sé si lo están entendiendo bien, pero es más o menos así. Se está invadiendo la propiedad de esta persona, entonces estás en la necesidad de cortar esas ramas. Ahora vamos a hablar sobre las facultades de mando. ¿Qué quiere decir esto? Obedecer a tu superior. Es decir, él es policía, pero él es el jefe. Entonces él le da una orden de decir, ¿sabes qué? Vas a ir a tal lugar y vas a matar a todos los que se te atraviesen. Entonces ella tiene que obedecer esa orden que le dio su superior. Es decir, si se te atraviesan niños, niñas, mujeres, hombres, a todos los vas a matar, aunque sean inocentes, los tienes que matar. Esa es la orden que yo te estoy dando como tu superior, como tu jefe. La siguiente es la obediencia jerárquica. Esto quiere decir obedecer la orden de tu superior. Algo parecido a la anterior que les acabo de comentar. Es algo similar, algo igual. Entonces podemos tomar el mismo ejemplo que les acabo de dar anteriormente con facultades de mando. Se relacionan un poco, son casi iguales. Entonces vamos a seguir con avería gruesa. ¿Qué quiere decir la avería gruesa? Muy fácil. Él es un piloto. Entonces, imaginemos que vale por 10 personas. Pero en el avión se está cayendo, hay un problema, entonces él tiene la decisión de quién se va a salvar primero, quién es el que se salva primero, quién es el que se avienta primero. Si hay mujeres embarazadas, ¿saben qué? Primero las mujeres embarazadas, luego los niños, luego los de la tercera edad, ya después mujeres y hombres. Ese es un ejemplo muy claro de la avería gruesa. La que sigue es la facultad de disciplina. Es muy fácil de entender. Yo solamente la puedo entender con una palabra, que creo que no es necesario que les dé como un concepto muy extenso, muy largo. Se puede entender como advertencia. Así lo entiendo yo, es como una advertencia que se te está dando. La potestad sancionada igual lo tengo con una palabra, que se los puedo definir exactamente con una palabra, que es, bueno, son dos, es como una frase pequeña, pagar multa. Ahora seguimos con el duelo. Esto quiere decir, reparar el daño de dos personas. Muy fácil, se repara el daño que se tuvo en algunas dos personas, como nuestras personas en estos ejemplos. Seguimos con la guerra. Es un enfrentamiento que se da de país a país. México, no sé, Estados Unidos. Entonces México, Estados Unidos es una guerra, se avientan misiles, se avientan bombas, etc. Es una guerra que se tiene de país a país. Seguimos con la huelga. Esto se da porque en muchos casos no se respetan los derechos de los trabajadores. Es decir, esta es una empresa, este es el trabajador, no se están respetando mis derechos como trabajador, entonces voy a protestar, voy a hacer una huelga. Entonces, es decir, eso lo que quiere decir la huelga. Muchas veces también lo podemos interpretar, por así decirlo, no solamente como trabajador, sino también como las marchas que se hacen el 8M. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque no se respetan los derechos de la mujer, por tantas cosas que
nos pasan a nosotros como mujeres. Entonces está protestando por no cumplir los derechos. Otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, la huelga, la marcha que se hace por la comunidad LGBT, la comunidad gay. ¿Por qué se hace esto? Porque no se respetan sus derechos, no los respetamos, no los respetan las personas, no los vemos como si fueran alguien más, como mujer, hombre, entonces no los vemos como si fueran ella, etcétera. No me voy a meter mucho en ese asunto, pero es lo mismo, es igual, por eso se hace como una huelga por no respetar los derechos de nosotros como personas. Seguimos con el paro. Sí se ve más en el trabajo. ¿Por qué? Porque es alto a las labores. Es decir, no me estás pagando 2 días, entonces yo ya no voy a trabajar contigo hasta que tú me pagues los 2 días que ya tú me debes. Entonces ese es lo que quiere decir el paro. Ahora por último en este tema es la cláusula de separación. Muy fácil, es adiós a la empresa, ¿sabes qué? Yo ya me voy. ¿Por qué? Porque pasó esto, esto y esto. Tú no me respetaste esto, esto tampoco y esto tampoco. Entonces mejor se dice cláusula de separación, se dice adiós a la empresa, ya no tener nada que ver con esa empresa con la que tú estás trabajando. Ahora vamos con otro tema, es la heterocompositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el conflicto se resuelve a través de un tercero que no tiene interés en el tema. Es decir, yo soy un intermediario, yo me pongo dentro de las dos partes y ¿sabes qué? Yo trato de ayudarte a resolver ese problema que tú tienes. Yo no tengo interés en ese problema, pero te estoy ayudando a. El número 1 es la conciliación. Esto quiere decir que el conciliador trata de dar una solución al conflicto. Solamente trata, no la va a dar. Él va a decir, ¿sabes qué? Pasó esto. ¿Cómo lo van a resolver? ¿Cuáles son las ideas para que tú, Joana, para que tú, licenciada Leila, las resuelvan? ¿Qué van a hacer para resolverlo? Ese es uno de los ejemplos que yo les puedo brindar para entender la conciliación. De ahí sigue el arbitraje. Esto quiere decir solamente en la materia laboral se trata de sacar un laudo. ¿Qué es un laudo? Es el sinónimo de una sentencia. Se sentencia. Después de eso sigue la mediación. ¿Qué quiere decir esto? El mediador trata de tener un ambiente dócil, un ambiente tranquilo. Es decir, yo, Joana, y yo, licenciada Leila, ¿sabes qué? Te estoy diciendo esto, eres una vieja huevona, no, es que tú también eres una vieja huevona, etcétera, etcétera. El mediador trata de decir, hey, calmadas, vamos a arreglar esto bien, y se llega a un acuerdo de una manera bien, de una manera tranquila, de una manera sana. Después de eso sigue el proceso. El proceso es que el juez resuelve un litigio, un problema, a través de alguna sentencia. Esto es lo que el proceso quiere decir. Y el número 5 es el ombudsman. Para mí es uno de los más fáciles de aprender. ¿Por qué? Porque son exigencias, son recomendaciones que se dan. Es decir, él es policía, mató a alguien aquí en Saltillo, pero yo como comisión te digo, ¿sabes qué? Mándalo a Piedras Negras para que se calmen las aguas, para que todo esté más tranquilo. Lo mandas por 10 años, ya después viene y sigue con su cargo igual. En Piedras Negras sigue también con su cargo igual. Seguimos con otro tema que es la autocompositiva, cómo se va a resolver un problema en el tema autocompositivo. Es una solución propuesta por ambas partes.
Lo que tenemos que entender es que una unilateral es una parte, bilateral ambas partes. El desistimiento es renunciar a lo que yo quiero, pero acepto a lo que tú, contraparte, me estás pidiendo. Es decir, yo te estoy exigiendo 20,000 pesos, pero yo como contraparte te quiero dar 15,000 pesos. Entonces yo renuncio a los 20,000 y acepto los 15,000 pesos que me estás ofreciendo. Eso quiere decir el desistimiento. El perdón del ofendido es pagar los daños, perdonar el delito que se ha cometido anteriormente por el que están en ese juicio, por el que están tratando de resolver ese problema. Entonces el perdón del ofendido es eso. Tú mataste a tal fulanito, yo te perdono el delito, pero me pagas los daños. Seguimos con el allanamiento. El allanamiento es apegarme a lo que la parte actora me está solicitando. Yo estoy pidiendo 15,000 pesos igual y el 20,000. Me apego a lo que me estás pidiendo. La transacción se da solamente de manera bilateral. Es un convenio que se acepta de ambas partes para llegar a un acuerdo. Y también el perdón del ofendido se puede ver como un acuerdo reparatorio, para que también sea un poquito más fácil de entender todo ese tema. Ahora vamos a hablar de proceso y procedimiento, qué es y cuál es la diferencia. Solamente yo con el concepto trato de identificar cuál es la diferencia. No es necesario como que a veces se diga, es muy fácil de obtenerla, por lógica saber cuál es la diferencia. El proceso es todo el conjunto para obtener el resultado, pero el procedimiento es llevarlo paso a paso para obtener el resultado. Es decir, aquí se necesita para unas tortillas de harina, muy fácil. Una licenciada, mi licenciada Leila López, me enseñó este ejemplo y la verdad siempre se me va a quedar grabado. ¿Cuál es el proceso para hacer tortillas de harina? No, que necesita esto y esto. Ok, se obtiene el resultado. Ese es el proceso. Pero el procedimiento es, en un bowl se va a poner harina, se va a poner manteca, agua caliente, lo meneas y así. Un ejemplo, sé que así no se hacen las tortillas, pero es un ejemplo. Entonces eso es la diferencia del proceso y procedimiento. Proceso es todo junto, procedimiento es hacerlo paso a paso para obtener el resultado. Ahora vamos a hablar sobre el proceso jurisdiccional. Esto quiere decir soluciones que se pueden llevar a cabo a través de órganos del Estado. Muy fácil, fiscalía. Son instituciones que nos brinda el Estado como fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, es como las soluciones que nos pueden dar a través de ese órgano del Estado, esas instituciones. Ahora, ¿qué son las pruebas públicas? Son pruebas que cualquier persona puede obtener. Es decir, muy fácil, actas de nacimiento. Déjenme dejo esto aquí. Actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de divorcio, etcétera, etcétera. Cosas que yo puedo ir a sacar a nombre de otra persona. Es decir, siempre voy a poner de ejemplo, una disculpa, a mi licenciada Leila, porque es la que se me viene más a la mente en estos casos, porque la que me ayuda en esta materia. Entonces, es decir, ir a sacar la acta de nacimiento de mi licenciada Leila. ¿Por qué? Porque las puedo obtener muy fácil. No hay necesidad de tener a lo mejor su consentimiento para ir a sacar esas pruebas públicas. Ahora seguimos con las pruebas privadas. Estas muy fácil, solamente yo las puedo tener. Un video, una grabación, una llamada que yo grabé que me están extorsionando. ¿Sabes qué? Esta grabación solamente yo la puedo obtener. Videos de cámaras, etcétera. Son cosas que solamente yo puedo tener en mi poder. Eso es lo que estas pruebas privadas quieren decir, dándoles estos ejemplos. La fase probatoria es cuando los testigos van como prueba. Es decir, tú mataste a mi hermano.
Y él te va a decir, ¿y a quién tienes de testigo? Traje a 10 testigos que estuvieron ahí cuando tú mataste a mi hermano. Muy fácil de entender. Es un buen ejemplo para transmitirles a ustedes este significado. Ahora, los alegatos, ¿qué son? Muy fácil. Los alegatos es, yo tengo que hablar en futuro. Es decir, estoy en un juicio y yo te digo, yo tengo la prueba de que tú mataste a mi hermano. Yo te voy a traer la prueba de que mataste a mi hermano. Los alegatos de clausura, ahora sí es ya demostrarlo con ellos. Aquí está la prueba donde tú mataste a mi hermano. Aquí está el video donde tú lo mataste, donde tú lo hiciste esto, le encajaste una navaja, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son la diferencia de alegatos y alegatos de clausura. Alegatos solamente es hablar en futuro. Alegatos de clausura es demostrarlo. Sabes que aquí ya tengo la prueba en mi mano, donde tú puedes ver que mataste a él, a él, a él, a él, a él. Y alegato solamente yo te estoy diciendo, tengo esto, pero no lo traigo. Pero te lo voy a traer y te voy a demostrar que tú hiciste este delito, cometiste este delito. El derecho, bueno, ahora vamos a seguir con el derecho. La definición de derecho y sus subtemas para entenderlo un poquito más a fondo. ¿Qué es el derecho? Es seguir las normas y obligaciones de esto. Es decir, tengo derecho a esto, tengo derecho a la vida, tengo derecho a la educación, tengo derecho a tal y a tal. Eso es un derecho. Ahora sigue el derecho sustantivo. Todas las normas conjuntas y definiciones. El derecho sustantivo es uno de los subtemas del derecho. No es en sí la definición del derecho. Es el derecho sustantivo, y los que voy a decir a continuación son como los subtemas del derecho, los derechos que se pueden ver. El derecho adjetivo, es cómo se va a llevar a cabo para obtener algo favorable, para que algo que a mí me beneficie, que no le beneficie a los demás, pero a mí sí, que a mí a lo mejor como contraparte, etcétera, me beneficie, porque ahorita estoy viendo por mí, es para obtener algo favorable a mi favor. El derecho procedimental es otro subtema. Nos marca las normas para que todo el proceso sea legal, para que el proceso de esta persona se lleve tal cual como viene, que no se salte ninguna fase, que no se falte ninguna prueba, que todo se lleve de acuerdo para que todo sea legal, para que no haya algún error. No encuentro la palabra de decirles, pero que todo sea de forma legal, que no se cometa a lo mejor algún delito, de decir, te saltaste de esta forma, ¿por qué no me la estás llevando a cabo? Entonces, ¿qué es lo que hace el procedimental? Un proceso, te lleva a cabo todo de forma legal. Ahora sigue el derecho procesal, muy diferente a procedimental. Este rige para que todo el proceso, una disculpa, se me está cayendo el celular. Para que todo el proceso tenga validez, para que todo sea válido, no haya algún fraude, por así decirlo, una estafa. Entonces, que todo tenga validez. Esta acta de nacimiento es válida, la de matrimonio, la de divorcio, dependiendo del conflicto que se esté llevando. Ahora vamos a hablar del proceso legislativo. El proceso legislativo empieza con el derecho. Del derecho salen dos ramitas. ¿Cuál? La sustantiva y la instrumental, que son las principales. De la sustantiva sale el proceso legislativo, el proceso administrativo. De esas dos, del proceso legislativo y administrativo, sale el derecho jurisdiccional. En un momento más se los voy a explicar, más adelantito. El instrumental
Cuando es sustantivo instrumental del instrumental, salen dos también, que la parte anterior. Derecho jurisdiccional y derecho procesal. Abajito del derecho procesal sale el proceso jurisdiccional. En este tema se los estoy explicando como si fuera un mapita o como un cuadro, un esquema, a mi manera de entenderlo. Derecho, salen dos ramas: sustantivo, instrumental. Sustantivo, proceso legislativo, proceso administrativo. Instrumental, derecho jurisdiccional, derecho procesal. Del jurisdiccional también se enlaza legislativo y administrativo, ¿sí? Del derecho procesal se enlaza el proceso jurisdiccional. Un poquito más adelante les voy a explicar estos temas. Por ejemplo, sustantivo instrumental ya lo expliqué. Entonces, más adelantito vamos a ver todos estos temas más a fondo, explicados más a fondo, para que lo puedan entender un poquito mejor y no haya equivocación o algo parecido. El siguiente tema que vamos a ver son los principios generales del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Son normas esenciales y fundamentales para que un juez pueda resolver un litigio entre paréntesis problema, conflicto que estemos teniendo, primero en tiempo y luego en derecho. Vamos a darle con calma y lo voy a explicar un poquitito más a fondo para que lo puedan entender un poco mejor. El subtema que vamos a ver en este tema es el directo. Bueno, son varios, me voy a ir por orden, se los voy a ir enumerando, diciéndole cuál es el siguiente, etc. Es el directivo: inspirar y orientar un conjunto de normas jurídicas. Después de ese sigue el interpretativo. Esto quiere decir señalar criterios de interpretación de forma jurídica. Sigue la integradora. Esto es medida en la que se apliquen las leyes. Se puede ayudar de otras materias, se ayuda de otras materias. Después de eso, seguimos con el derecho procesal. Es un conjunto de normas jurídicas que regula el proceso, que te ayuda a regular, a decir esto y esto y esto y esto y esto y esto. En penal sabes que es esto, esto y esto. Civil esto, esto y esto, agrario, etc. Todas las ramas del derecho. El tema que vamos a ver a continuación es los tipos de derecho que tenemos. Vamos a empezar primero con el derecho procesal. Ya después de ahí nos vamos viendo civil, mercantil, agrario, constitucional. Entonces vamos a empezar con el significado de derecho procesal. Es un conjunto de normas y principios que regulan el proceso judicial. El derecho procesal civil es conjunto de normas y que regulan el proceso judicial entre particulares. Civil, muy fácil. Pasó esto, me quiero divorciar de él, etc. Es entre particulares solamente. Ahora sigue el derecho procesal mercantil. Conjunto de normas que regulan el proceso judicial. Solamente se ve en actividades comerciales, empresas, tiendas, etc. Ahora vamos a seguir con el derecho procesal social. ¿Qué quiere decir esto? Conjunto de normas y principios que regulan el proceso judicial para resolver algún problema de derechos laborales y o sociales. Seguimos con el derecho procesal del trabajo, conjunto de normas y principios que regulan que ayudan a resolver conflictos o controversias laborales. Muy fácil, una empresa no me está cumpliendo con esto, te ayudo a resolver. Solamente se enfoca en la materia laboral, en la de trabajo. El derecho procesal agrario es un conjunto de normas
que regulan la resolución de conflictos en este tema relacionados con la propiedad, posesión y explotación de tierras agrarias. Muy fácil, se ven los ranchos, ¿sabes qué? Me estás invadiendo esta parte de mi rancho que me pertenece a mí, entonces te prohíbo. Entonces es una forma de resolver, es una rama en la que solamente se resuelven cosas agrarias, ranchos, pueblos, como le quieran ustedes llamar. Ahora seguimos con el derecho procesal publicístico, conjunto de normas y procedimientos que regulan la actuación de la administración pública y su relación con los ciudadanos en procesos administrativos y judiciales. Seguimos con el derecho procesal constitucional. Este se enfoca en los procedimientos judiciales para proteger y garantizar derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución. Ahora vamos a seguir con el derecho procesal electoral. Esto quiere decir que regula los procedimientos y mecanismos jurídicos para resolver controversias y conflictos relacionados con procesos electorales. Es decir, un ejemplo, impugnaciones de resultados. Es decir, alguna votación, ¿sabes qué? Se alteró un resultado, son 15 votos para este candidato, pero aquí nada más tengo 10. Entonces, ¿por qué se están poniendo esos 5 de más, esos 5 extras? ¿De dónde los sacaste? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cuándo? Etcétera. Ahora vamos a seguir con el derecho procesal constitucional sobre proceso. Es un conjunto de normas y principios que regulan la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales y la supremacía constitucional en el marco de un proceso judicial. Después de ese subtema, el siguiente es derecho procesal internacional sobre procesos. Regula los procedimientos y normas que rigen los procesos judiciales internacionales. Un objetivo de este derecho procesal es resolver conflicto entre estados, organizaciones internacionales o individuos incluso de manera pacífica y justa. El siguiente es el derecho procesal penal. Regula el procedimiento para investigar y juzgar delitos, garantizando los derechos de las partes involucradas. ¿Qué quiere decir esto? Se centra en los delitos, en algún delito grave como feminicidio, homicidio, todos esos temitas es lo que el derecho procesal penal a lo que se dedica, por así decirlo. Investiga y juzga los delitos que se han cometido, garantizando los derechos de las partes involucradas. Hasta ahí. Y por último vamos a terminar con el derecho procesal internacional. Les había comentado del derecho procesal internacional sobre proceso, muy distinto al derecho procesal internacional. El derecho procesal internacional se refiere al conjunto de normas y procedimientos que regulan la resolución y de controversias y conflicto entre estados, organizaciones internacionales o individuos en el ámbito internacional. Ahora vamos a hablar sobre la evolución de la doctrina procesal. En este tema lo vamos a ver por etapas. La primera etapa es se las voy a decir primero y ya después se las voy a explicar un poquito más a fondo para que podamos entenderlas un poquito mejor. Primero se las voy a nombrar, ya después les doy los conceptos de cada uno. Es primitiva, romana, judicialista, procedimentalista y procesalismo científico. Ahora ya les voy a dar los conceptos de estas etapas. La primitiva llegó en el siglo XI con el cristianismo.
se dedicó, perdón, a estudiar un poco más el proceso y las instituciones jurídicas, por ser un trámite ordenado, adecuado, fue como más un tipo concepto o instituciones de litigio, pretensión, jurisdicción, proceso, competencia, juicio, sentencia, recurso, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que quiere decir la primitiva. Ahora seguimos con la romana. Esto quiere decir que incluyó la norma procesal como un complemento de las personas y cosas. Es por decir que está ¿cómo les podré decir? Al servicio del derecho sustantivo. Seguimos con el judicialista. Ay, no sé si lo dije bien, ay, disculpen. Este surge en Bolonia en el siglo XII. Fueron dedicadas al estudio de proceso y sus instituciones. Trabaja sobre el derecho común, que es el resultado de la mezcla del derecho romano, germánico y canónico. El concepto fundamental fue el juicio sinónimo de proceso, tanto como para el juicio privado y para el juicio magistrado. El procedimentalista se ocupa de la organización judicial, disculpen. Nos describe cómo cada uno de ellos y del contenido del código procedimientos nos va a explicar, nos va a argumentar, nos va a ayudar para nosotros comprenderlo y aplicarlo. Es decir, leo este código, lo entiendo, lo leo, para ahora sí yo aplicarlo, para ahora sí comprenderlo y decir, ¿sabes qué? Ya lo comprendo, ya lo puedo aplicar, ya puedo aplicar este tema. Se puede aplicar más que nada en 3 materias, en 3 ramas del derecho. Derecho civil, penal y me falta el otro, mercantil. En esas 3 materias nos puede ayudar más el procedimentalista. Es donde a lo mejor podemos ocupar un poquito más ese subtema, ese temita de procedimentalista. Y por último, seguimos con el procesalismo científico. Esto son 2 teorías diferentes de la palabra acción. El tema de acción ahorita más adelante lo voy a explicar un poquito más a fondo, para entenderlo un poquito más. Entonces, ya entendiendo el tema de acción, podemos sacar el procesalismo científico para entenderlo un poquito más, para agarrarle la onda un poco más, para comprenderlo ahora sí, y saber un poquito más sobre qué es la acción. Es un tema muy interesante que ahorita vamos a ir viendo. Ahora vamos a hablar sobre la estructura. Déjenme acomodo bien el celular que se me está cayendo. Permítanme. Listo. Vamos a hablar sobre la estructura orgánica jurisdiccional. Es un tema un poquito corto, no es tan amplio, no lo vamos a ver muy a fondo. Lo podemos como subtemas, igual: Suprema Corte, Tribunal Electoral, Plenos Regional, Tribunales Colegiales Circuitos, Tribunal Colegiado de Apelación, Juzgado de Distrito y
y el Tribunal de Medicina. La Suprema Corte son 11, se divide 5 y 5 y el presidente. Trabajan en 2 sesiones, tienen el mismo presidente. Después de eso nos pasamos a la Pirámide de México. Pirámide de Justicia en México, perdón. ¿Cuál es? Es el instituciones que tenemos aquí en México. Va Suprema Corte, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados, órganos jurisdiccionales de cada estado. Después de eso, los jueces y auxiliares, ¿qué son? Secretarios del tribunal, notificadores, secretaría del juzgado, auxiliares de justicia. Todos esos temas son los que se llevan a cabo. Una disculpa si el video se cortó, tuve un inconveniente, entonces una disculpa. Ahora vamos a ver las fuentes del derecho procesal. Son fuentes legislativas procesales federales. Empezamos con la Constitución, que es la de mayor jerarquía. Seguimos con las leyes federales, todo México. Las leyes locales de cada estado, jurisprudencia, tratados internacionales, principios generales del derecho, códigos procesales. Ahora vamos a ver un poquito sobre la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen se ve mucho aquí en esta materia del derecho, procesal. Entonces la vamos a ver un poquito más a fondo, la vamos a explicar un poquito más a fondo. Empezamos con la Constitución, seguimos con las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias son materias no consideradas especiales que son aplicadas en todo el territorio nacional. Ley de IVA, ICR, IEPC, ISAN, ley de la empresa, pública del Estado, ley de la Fiscalía, ley de la Guardia Nacional. Entonces son materias no consideradas especiales. Después de eso nos brincamos a leyes reglamentarias. Son las leyes secundarias que precisan los preceptos de la Constitución para su aplicación. Son instrucciones. En este tema, el que vamos a hablar a continuación, no es tan largo tampoco, es un poco corto, pero es muy entendible a la manera en la que se los voy a explicar. Espero que me puedan entender. El proceso dispositivo, este es el tema que vamos a ver. El proceso dispositivo es en el que se asigna a las partes y no al juez la iniciativa. Nosotros como partes, continuamos con estos, tenemos la iniciativa. El juez no la tiene, pero nosotros sí tenemos la iniciativa. El ejercicio y el poder de facultad de renunciar al proceso, así como los actos que lo integran. Les voy a dar 5 características en las que vamos a poder entender un poquito más este concepto que les acabo de decir. Una característica es: las partes inician el juicio. Discúlpenme, es que no tengo más como para ponerles ejemplos, pero estas son 2 personas. Inician en juicio, tenemos la iniciativa nosotros de iniciar este juicio. Nosotros queremos iniciar este juicio. La 2 es: las partes aportan las pruebas para que el juez pueda tomar una solución, pueda tener una solución a este conflicto. Es decir, yo tengo esta prueba de que hiciste esto. Yo, Joana, traigo esta prueba de que cometiste este delito. Pero yo, Leila López, traigo esta prueba de que cometiste este otro delito. Entonces, ya el juez, con estas pruebas que nosotros acabamos de traer, el juez va a tomar una decisión para que se pueda llegar a un acuerdo, a un convenio, por así decirlo, de lo que
va a suceder en este caso, en este juicio. Perdón. La número 3, las partes pueden decidir sobre la renuncia de este proceso. Es decir, yo renuncio, yo también renuncio. Ya no va a haber más proceso, ya no va a haber más juicio, ya hasta aquí quedó. Tú por tu lado, yo por el mío y ya. La número 4 son donde las partes activan, paralizan y terminan con el juicio. Igual, nosotros iniciamos, nosotros si queremos detener un rato lo detenemos, si lo queremos terminar lo detenemos. Así de simple, así de fácil. Y la número 5 es donde las partes fijan el litigio para resolver. Yo decido que se resuelva de esta manera. De esta manera es en la que se va a resolver. Así. Esa es la manera en la que el litigio que nosotros tenemos es en la que se va a resolver. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de sistema que tenemos. Son 4. Sistema inquisitivo, acusatorio, mixto y adversarial. Se los voy a explicar un poquito más a fondo, también con características de estos sistemas para que lo podamos entender un poquito mejor. Vamos a empezar con el sistema inquisitivo. Este sistema inquisitivo es un modelo judicial en el que el juez tiene un papel activo en la investigación y toma las decisiones. Una de las características es que el juez es activo en la investigación, como lo acabo de mencionar hace un momento. La siguiente es la recopilación de pruebas por el juez, es decir, el juez. Seguimos con estos. El juez es el que adquiere, el que toma la decisión de las pruebas, cuál se va a desechar, cuál se va a seguir en este caso. La número 3 es que no requiere la petición, la autorización de las partes para actuar, para continuar. No es necesario la petición de las partes. La número 4 es que el juez dirige la investigación. Él es el que va a estar coordinando la investigación para que pueda ser un poco más sencillo. Se puede ordenar pruebas de oficio. También otra característica es que no hay igualdad procesal entre las partes. El juez busca la verdad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez con las pruebas va a ver cuál parte funciona más, cuál es más creíble para obtener la verdad y que se pueda llevar bien a cabo este juicio que estamos llevando. Pueden tomar decisión sin petición de parte. Es casi igual a que no requiere petición de parte, es igual, es lo mismo y se enfoca en la búsqueda de la verdad más dispuesta entre las partes. Igual se busca quien tenga más coherencia en estas partes para que se pueda llegar a una verdad. Este fue el sistema inquisitivo. Vamos a hablar ahora del sistema acusatorio. Este sistema acusatorio es un sistema procesal penal. En este sistema se enfrentan acusaciones y defensas ante un juez imparcial. Una de las características de este sistema puede ser la defensa, otra la decisión de la función en pruebas,
cargo de la prueba para la fiscalía. Igual seguimos hablando de todas las pruebas que vimos en el sistema inquisitivo, algo parecido en las pruebas. Derechos del imputado o imputada, publicidad de audiencias, mediación de un juez, pruebas orales y documentales, es decir, yo traigo a una prueba en que se cometió un delito penal, entonces, ¿cuál es? Él va como mi testigo, es oral, él va a decir lo que pasó, va a decir lo que sucedió, que él vio, etcétera. Y documentos igual, yo traigo aquí un documento donde tú me firmaste esto, tú me debes esto. Es parecido a lo que ya habíamos visto anteriormente en temas pasados, que les había hablado de pruebas, contradicción, acusación específica y también la separación de funciones. Esto es el sistema acusatorio. También les voy a explicar lo que es el sistema mixto. El sistema mixto combina elementos del sistema inquisitivo y del acusatorio. O sea, se combinan, se ve cuál de los dos conceptos, pero en el proceso penal. Una de las investigaciones, una de las... Ay, eso, déjamelo. Bueno, el sistema mixto es donde combina elementos del sistema inquisitivo y acusatorio, como lo había dicho, en este proceso penal. Una de las características es que se hace una investigación previa antes de, también una acusación formal, juez de control, se hace un juicio oral. Es un juicio oral, pruebas orales y documentales, igual que en el pasado. Yo llevo de testigo a esta persona que escuchó, que vio todo lo que pasó, documentales igual. Yo aquí tengo un papel donde tú firmaste esto, estuviste de acuerdo en esto. Contradicción y debate también es una de estas características en este sistema mixto. También es cargo de la prueba para la fiscalía, derechos del imputado garantizados. Estas características son muy similares a las que ya les había hablado en el sistema inquisitivo y en el sistema acusatorio. También se hace la intervención de un juez en la investigación y la flexibilidad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el sistema adversarial, qué es, y también algunas características para que lo puedan entender un poquito más a fondo. ¿Qué es el sistema adversarial? Es un modelo procesal en el que se enfrentan dos partes y prestan sus casos ante un juez y es imparcial. Una de las características de este proceso adversarial son que son partes enfrentadas, también que es un juez imparcial, como lo comenté en el concepto. Son partes enfrentadas, juez imparcial, pruebas presentadas por las partes, igual las pruebas las partes llevan las pruebas que se necesitan o que tienen a su disposición para llevar a cabo este juicio. Se hace un interrogatorio y contrainterrogatorio. Son argumentos orales. Todo en este proceso todo se hace oral. Contradicción, debate, igual juicio oral, como les comentaba, todo es oral, el juicio es oral. Todo lo que se hace en este sistema es oral. En algunos de los sistemas que ya les había mencionado no se hace de esta manera para que no se haga un poquito más extenso. Pero hay unos en los que sí se necesita que se haga un juicio oral. ¿Por qué? Por las pruebas, por testigos que a lo mejor vayan, por terceros en este caso, para ver que el juez pueda hacer este sistema de la manera correcta.
el que se va a llevar, el sistema en que se va a llevar, que se haga de la manera correcta. También son contradicción, juicio oral, juicio público, decisión. En este juicio es el actor, demandado, juez, terceros y terceristas. Ahorita les voy a explicar un poquito más a fondo la diferencia de terceros y terceristas, que no es lo mismo. Ahorita les voy a explicar un poquitito más a fondo para que podamos entender bien lo que es un tercero y lo que es un tercerista. Podría escucharse un poco igual o decir que es igual. Y no, son conceptos muy diferentes a lo que hemos estado viendo. Entonces, un poquito más adelante les voy a explicar lo que quiere decir terceros y terceristas. Ahora el siguiente tema que vamos a ver es la estructura orgánica jurisdiccional. Les voy a explicar el concepto y ahorita se los voy a explicar más o menos como si fuera una gráfica, para que lo podamos entender un poquito mejor. ¿Qué es el sistema, la estructura orgánica jurisdiccional? Se refiere a la organización o organizaciones de los órganos encargados de impartir justicia, es decir, la Suprema Corte de Justicia, juzgados de distrito, los que les había mencionado anteriormente, Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación se organiza jerárquicamente con la Suprema Corte de Justicia. En un momento ahorita se lo voy a explicar como si fuera un mapita para que lo podamos entender un poquito mejor. Pues sí, es jerárquicamente la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Se lo voy a explicar como si fuera un mapa para poder entender jerárquicamente cómo es y cómo está organizado. El primero es Poder Judicial de la Federación. De eso dividimos en dos. De este lado, imaginemos que este es un mapa. De este lado tenemos la Suprema Corte de la Justicia de la Nación con 11 ministros que les había comentado, son 5 y 5 y un presidente. Después de este lado tenemos el Consejo de la Judicatura Federal. Abajito de este viene el Tribunal Electoral, después tribunales colegiados, tribunales unitarios y por último, después de tribunales unitarios, seguimos con el juzgado de distrito. Es jerárquicamente cómo se acomoda, cómo está organizado, para poder entender un poquito mejor, para saber cómo está acomodado, un ejemplo, quién es el que va desde abajo hasta arriba, de arriba hacia abajo. El más alto jerárquicamente es el Poder Judicial de la Federación, como lo habíamos comentado, se divide en dos ramitas, hagan de cuenta que son dos ramitas. Suprema Corte de la Nación con 11 ministros, que son 5 y 5, y el otro es un presidente. Se hace por partes, en dos partes, pero sigue siendo el mismo presidente, no cambia el presidente, es el mismo. Y los que les había comentado, Tribunal Electoral, tribunales colegiados, unitarios, juzgados de distrito, así es como está acomodadito, como si fuera un esquema. Y el siguiente tema que vamos a ver es la fuente legislativa procesal. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a las leyes y a las normas que regulan el proceso judicial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es el conjunto de actos y procedimientos que se siguen para resolver un litigio. Un litigio, para entender más fácil la palabra de litigio, podría ser un problema. Litigio, problema, conflicto entre dos partes, obviamente, para poder entender esta palabra de litigio, que no se nos haga un poquito difícil, un poquito con un vocabulario muy judicial, podría decirse muy de derecho. Litigio lo podemos relacionar como si fuera un conflicto, un problema entre dos partes. Ahora, jerárquicamente les voy a explicar más o menos cómo
cómo es que esta constitución. De ahí parten 3 ramitas con los poderes, que es el código y leyes, poder legislativo y tribunales. Código y leyes, después de código y leyes, sigue reglamentos y luego sigue jurisprudencia. Son esos 3 que parten de la Constitución. Después de, abajito, seguimos con el poder, que son los 3 poderes que tenemos, que es poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Son los que también parten de Constitución. Después de eso seguimos con los tribunales. Es el Senado y Cámara de Representantes. Después seguimos con agencias de gobierno. Son igual esos 3. Para poder entender un poquito más este tema, que es parte de la Constitución, como que la Constitución es el de más jerarquía, el más jerárquico, para que podamos entender un poquito más este tema. Ahora vamos a ver un poquito más a fondo la pirámide de Kelsen, que ya la habíamos visto anteriormente, pero no se las expliqué tan a fondo para esperarme a este momento y explicárselas un poquito mejor. De la pirámide de Kelsen partimos igual, de mayor jerarquía al que tenga un poquito menos jerarquía. Empezamos con la Constitución. ¿Qué es la Constitución? La norma fundamental que establece los principios básicos del sistema jurídico. Unos ejemplos que les voy a dar, por ejemplo, libertad de expresión. En el artículo 6 constitucional viene sobre la libertad de expresión. Derecho a la educación, en el artículo 3 constitucional. Después seguimos con la igualdad ante la ley. Permítanme. Seguimos con la igualdad ante la ley, que es el artículo 1 constitucional, el artículo 1 constitucional. El derecho a la propiedad, al artículo 27 constitucional igual. Estamos viendo de esto de la Constitución. Y por último, el último ejemplo que les traigo es libertad a la asociación, el artículo 9 constitucional. Son ejemplos de los principios básicos del sistema jurídico constitucional. Igual en la Constitución podemos encontrar estos artículos que les acabo de comentar para entenderlo un poquito más a fondo. Yo no me voy a meter tanto en ese tema, pero para poder entenderlo un poquito más a fondo de lo que les estoy hablando sobre la Constitución. Ahora con esta pirámide de Kelsen, seguimos con el número 2, que son las leyes. ¿Qué son las leyes? Normas generales y abstractas que se derivan de la Constitución. Es decir, les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Educación, Ley de Amparo, Ley Federal de los Derechos de Autor y Ley General de la Salud. Estos son como, por ejemplo, las leyes que nosotros tenemos, las que podemos adquirir incluso. La Ley Federal del Trabajo explica nuestros derechos a nosotros como trabajador. Los derechos que tenemos, horas que tenemos que trabajar, etc. Después de esta pirámide de Kelsen seguimos con los reglamentos, que son normas específicas que tenemos que desarrollan las leyes. Un ejemplo es, por ejemplo, el reglamento de tránsito. ¿Qué nos explica el reglamento de tránsito? En área de escuela no puedes ir a más de 30 kilómetros por hora. Es algo así, o sea, son reglas específicas que nosotros tenemos que cumplir para poder respetar este reglamento que se desarrollan de las leyes. También tenemos el reglamento de construcción, reglamento de seguridad pública, de actividades comerciales, de protección ambiental incluso. Esto es lo que significan los reglamentos, normas específicas que tenemos, que se desarrollaron a través de las leyes que nosotros tenemos. Después de seguimos con la sentencia judicial. ¿Qué es la sentencia judicial? Es una sentencia que ordena el pago
de una indemnización por daños y prejuicios que nosotros hayamos cometido. Decisiones de los tribunales que aplican las normas a concretos. Unos ejemplos son, por ejemplo, sentencia que ordena pago de indemnización por daño, constitucional por una ley, etc. Son pagar daños por algún delito que nosotros hayamos cometido. El siguiente subtema, por así decirlo, es el número 5, que es un acto administrativo en esta pirámide de Kelsen. ¿Qué es un acto administrativo? Es la resolución de una autoridad que otorga un permiso de construcción, Pero, por ejemplo, permiso de construcción otorgado por una autoridad. Todo lo tenemos que tener otorgado o expedido por una autoridad. Licencia de conducir, por ejemplo, te la otorga una autoridad. La autorización para abrir un negocio, para abrir algún local, para un puesto de comida, etcétera. Todo lo tienes que tener autorizado por una autoridad superior a ti. Por ejemplo, la encargada de las licencias es una autoridad. El departamento de licencias de conducir es una autoridad que te va a autorizar que tú estás capacitado para poder manejar, sabes que tienes la capacidad de poder manejar, te doy tu licencia para conducir. Esto fue el tema de la pirámide de Kelsen. A continuación les voy a decir cuál es el siguiente tema que vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver jurisdicción y competencia. Uno de los temas que les había comentado anteriormente que íbamos a ver un poquito más a fondo, es muy cargado de información, algo cargado de información, pero voy a tratar de resumírselos y de explicárselos de la mejor manera para que lo podamos entender, para que no sea tan complicado. Vamos a empezar primero con la jurisdicción, después nos vamos con competencia, con jurisdicción y sus temas por ver, y después nos vamos con competencia, igual de la misma manera. Voy a tratar también de dárselos con algunos ejemplos para que lo podamos entender un poquito mejor, para que no sea tan extenso de información. ¿Qué es la jurisdicción? Bueno, la jurisdicción es la función pública que ejerce el órgano del Estado. Ya habíamos comentado anteriormente que es el órgano del Estado, que son instituciones que nosotros tenemos que ejercen, puede ser independiente, o autónomo, a través de un proceso para conocer los litigios que plantean las partes, su decisión sobre ellos. También es ordenar la ejecución de una resolución o una sentencia, y tenemos excepciones diferentes. Por ejemplo, jurisdicción en el ámbito territorial. ¿Qué quiere decir esto? Función jurisdiccional en un lugar limitado o ámbito territorial en el cual se puede ejercer esta función, esta jurisdicción en el ámbito territorial. También tenemos la jurisdicción por competencia. Esto quiere decir que indica la esfera, el ámbito espacial, personal, dentro del cual se puede ejercer válidamente la función del juzgador. La función del juzgador es la contienda, que puede ser suscitada entre dos jueces o tribunales o autoridades que estén respecto a conocimiento, de un negocio judicial o administrativo. También tenemos el siguiente, es la jurisdicción perteneciente a un mismo sistema o competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nada más puede ser en temas específicos como general, militar, laboral, de trabajo,
Estos temas son los que abarca la jurisdicción perteneciente a un mismo sistema o a una misma competencia. En temas específicos solamente es lo que se ve en esta jurisdicción. También en esta jurisdicción lo podemos ver administrativo, federal, como les dije, son temas específicos. También como siguiente tenemos la jurisdicción como función pública para hacer justicia. ¿Qué quiere decir esto? Es una función del órgano del Estado. ¿Por qué? Por lo tanto es público. Cualquier persona es recibida en este órgano del Estado. ¿Por qué? Porque debido a que el Estado asume la petición de justicia durante un tercero imparcial, siendo el juzgador. Como les comenté, ahorita vamos a ver el concepto de tercero y tercerista para entender un poquito más los conceptos que les estoy dando, para que podamos entender un poco más esto y no se nos hagan como palabras extrañas y poder entenderlo un poco mejor. Ahora vamos a ver los elementos que caracterizan la jurisdicción. Número 1 tenemos como elementos subjetivos del juzgador. ¿Qué quiere decir esto? Que el juzgador es titular de la función de las partes. Actor, las partes son actor y demandado. ¿Por qué? Debido al acusador, pretensiones y contra quién se pretende que esta condición sea indispensable, poner en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el actor y demandado frente al juzgador. Muy fácil, como les acabo de decir, un poquito más resumido, es que el actor y demandado frente al juzgador. El siguiente elemento que tenemos también es el elemento objetivo. ¿Qué es el elemento objetivo? Es el litigio o conflicto. Ya les había comentado que lo podemos ver el litigio como un conflicto, como un problema entre las partes, manifestando la pretensión del autor y resistencia. También tenemos el elemento estructural. Este es muy corto y muy fácil de entender. El elemento estructural, es todo el desarrollo del proceso, todo el desarrollo que se va a llevar en ese proceso, es lo que quiere decir este elemento estructural. Y por último vamos a ver el último elemento que tenemos en esta jurisdicción, que caracterizan esta jurisdicción, es la cualidad de resultado. ¿Qué quiere decir la cualidad de resultado? Es el resultado del proceso, siendo una sentencia firme, se eleva a la autoridad de cosa juzgada para terminar el proceso jurisdiccional. Aquí en esto ya terminamos con los elementos que caracterizan la jurisdicción. Ahora vamos a ver la división de la jurisdicción. ¿Cómo puede ser esta división de la jurisdicción? Empezamos con la contenciosa. ¿Qué es la contenciosa? Es la función que se ejerce para resolver conflictos en donde se necesita un juez, en donde es necesaria la presencia de un juez y una decisión que resuelva en diversas materias que tenemos en el derecho penal, civil, mercantil, agraria, electoral, constitucional, etcétera, etcétera. Que abarquen estas materias en esta división contenciosa. Después seguimos con la voluntaria. ¿Qué es la voluntaria? Es aquella en la cual no existe un litigio o una oposición entre las partes, no existe un problema, no existe una oposición, no existe que yo me opongo a esto, a que pase esto, a que suceda esto. Esta acción es dirigida a
a demostrar mediante documentos, un acto, un suceso, un hecho, que no sea controversia. Esto se hace con el fin de obtener una formalidad, de obtener eso que estamos buscando, esa formalidad que estamos buscando nosotros como parte actora, parte demandada, etc. Después de esta división voluntaria, seguimos con la división federal. Muy fácil, aplicar leyes federales o nacionales. Yo sé que a lo mejor no se dice división federal, también incluimos las nacionales en este caso. Estas son emitidas por el Congreso de la Unión. Igual en temas pasados les había explicado que lo del Congreso de la Unión, lo que podemos más o menos encontrar en eso, cómo está abarcado, etc. Después seguimos con la división local. ¿Qué es la división local? Se aplican leyes en entidad federativa a través de jueces locales. Muy fácil de entender, muy simple. No es un concepto muy difícil para poder entenderlo. Es algo fácil, algo relativamente fácil, que podemos entender un poquito más a fondo. Bueno, ahora vamos a seguir con el concurrente. ¿Qué es el concurrente? Se le otorga a la parte actora para promover el proceso en tribunales federales, ya sea federales o pueden ser incluso también locales. La parte actora no puede acudir a otro juzgado. Es decir, si yo ya estoy en el juzgado tal, en el juzgado 10, pero ya no quiero llevar aquí el caso, me voy a ir al 20. No se puede hacer eso. Esta parte actora no puede acudir a otro juzgado, no puede ir a otro juzgado. Si te tocó en el 10, te quedas en el 10. Te tocó en el 20, te quedas en el 20. Entonces, esta parte actora no puede acudir a otro juzgado, no puede ir. Seguimos después con el auxiliar. Es conocido, o la gente que lo conoce no lo llama a lo mejor como auxiliar, pero es tipo de apoyo, es más para apoyar. Estos los prestan los tribunales estatales. Ay, perdón. En el desempeño de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Ayuda entre jueces. Así de fácil. Es solamente ayuda entre jueces. No entiendo este caso, ayúdame. Así. Eso es la división auxiliar de la que les estoy hablando. Es ayuda entre jueces. Ahora vamos con la división forzosa. ¿Qué quiere decir esto? El deber sin alterar y sin modificar. No se puede alterar este litigio, no se puede alterar ese litigio, no se puede modificar incluso. Esta división forzosa es muy fácil de entender, por muy simple, porque no se puede modificar, no se puede cambiar, no se puede hacer nada. Seguimos con la prolongable. Es un tema muy jurídico, es un concepto muy jurídico, pero se lo voy a dar con mis propias palabras para poderlo entender un poquito mejor. ¿Qué quiere decir? Juntar las pruebas. Yo tengo esta y esta prueba de que tú hiciste esto, de que tú cometiste esto, hiciste esto. Entonces nosotros juntamos las pruebas que nosotros tenemos. Eso es lo que quiere decir la prolongable, la división esta que les estoy hablando, para entenderla un poquito mejor, este concepto, y no se nos haga tan difícil. Después seguimos con la división retenida. Esto quiere decir que carece de validez exterior. Muy fácil de entender, igualmente. Carece, no hay suficiente de
de validez exterior. Después seguimos con la división delegada. ¿Qué quiere decir esto? Los juzgadores tienen una competencia en estos procesos que se están llevando a cabo. Después seguimos con la división especial. Es para conocer cierta clase de litigios, nada más por razón de materia, nada más puede ser electoral, agraria y constitucional. En estas tres materias es donde se ve la división especial, donde podemos encontrar esta división especial de la que les estoy hablando. Y después seguimos con la división extraordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Atribuye a los órganos creados por uno o más litigios. Litigios ya saben que lo podemos ver también como un problema, como un conflicto que tenemos. Después de esta división seguimos con la división ordinaria. En esta división ordinaria se ven todas las materias. Todas las materias que tenemos en este derecho, en esta son las ramas del derecho. Entonces es lo que significa. Con esta división ordinaria acabamos lo que es este tema de jurisdicción. Ahora vamos con la competencia. ¿Qué es la competencia? Es la suma de facultades. Bueno, como les decía, es la suma de facultades que la ley otorga a un juzgador para poder ejercer su jurisdicción en determinados litigios. Tiene facultad ante la ley para realizarlo. Este tema es un poquito menos extenso que el que estábamos viendo ahorita de jurisdicción. Nada más les voy a dar ahorita los criterios de la competencia. Empezamos con el criterio de la materia. Son normas sustantivas que regulan el litigio por la materia que conoce la controversia. Después seguimos con el criterio de cuantía. ¿Qué es esto? Es que esto va de acuerdo por la cantidad o el valor del litigio. Después seguimos por el de grado. Por grado, es criterio por grado. Bueno, como les comentaba, en los criterios por grado, es una revisión de alguna decisión, de una decisión sobre un juicio, por esta parte del juez, por parte de un juez juzgador, de un juez superior, disculpen, de un juez superior, para saber si la sentencia emitida se apega a derecho. Después de este criterio seguimos con el criterio de territorio. Este criterio de territorio quiere decir que es un ámbito espacial, como lo habíamos comentado anteriormente en otro tema. De territorio es el ámbito espacial donde el juez ejerce su función jurisdiccional en distrito y en circuito. Después de este criterio de territorio vamos a seguir con el criterio de conexidad. Esto quiere decir que son dos o más litigios diferentes o diversos procesos que son vinculados por provenir de una misma causa. Después de este criterio que les estoy hablando de conexidad, vamos a seguir con el criterio de atracción. Esto quiere decir un fenómeno de acumulación de juicios singulares en contra de una persona o un bien de muchos contra muchos deudores. Muy fácil de entender. Deudores simplemente contra muchos. Después de este criterio, ya nada más nos quedan dos: el criterio de prevención y el criterio de turno. Se los voy a explicar un poquito más. El criterio de prevención es un proceso por el cual el primer juez previene del asunto y es quien lo lleva a cabo, a diferencia de los otros jueces.
que tienen el mismo derecho sobre ese mismo juicio. Es decir, varios jueces tienen el mismo derecho sobre este criterio de pretensión. Después, por último, ya vamos a seguir con el criterio de turno. ¿Qué es este criterio de turno? Es el orden o la distribución que se integra cuando hay dos o más juzgadores con la misma competencia. Este se lleva a cabo por el día, la hora, el minuto y el segundo en el que ingresó. Es decir, esta sentencia ingresó el día 27 de abril a la hora 5 de la tarde con minuto 25 al segundo 10. Te toca a ti. Y a ti te toca el 5 de abril a las 5 de la tarde con 31 minutos con el segundo 11. Te toca a ti. Entonces se lleva a cabo por el día, la hora, el minuto y el segundo en el que ese litigio, ese problema llegó a esta, ¿cómo le podremos decir? Que acaba de llegar. El primero que llegó fue 5 de la tarde con 30 minutos con 10 segundos. Después llegó otro 5 de la tarde con 31 minutos con 11 segundos. Es el mismo día, entonces este es el criterio de turno. Con este criterio de turno acabamos con el tema de la competencia. Les voy a decir ahorita cuál es el siguiente tema que vamos a ver, que vamos a estar viendo. Para poder entender un poquito más sobre esta materia del derecho procesal, que es muy interesante, que se los estoy tratando de hacer muy dinámica para poder entender un poquito más esta materia, perdón. Y que los temas no hacérselos con mis palabras para poder entender un poquito mejor y no sea tan complicado. El siguiente tema que vamos a ver es la acción. Voy a dar un poquito más este concepto de acción para poder entender un poquito mejor, y ya después de ahí nos vamos con los subtemas que nos da este tema de acción. ¿Qué es la acción? Es un derecho subjetivo procesal que se confiere a las personas para promover un proceso ante un órgano jurisdiccional y obtener una sentencia favorable para nosotros como parte actora o parte demandada, ¿verdad? Esto se hace sobre la pretensión litigiosa, o también puede ser en su caso la ejecución cautiva de la sentencia. ¿Cuáles son la condición de la acción? Es el interés jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Es un requisito esencial para el ejercicio de la acción. Si falta, no se puede ejercitar y el juez puede abstener a estudiar por ser de orden público, cumplimiento de los requisitos, etc. Después de este subtema de condiciones, vamos a ver la clasificación de las acciones. Puede ser por el tipo de resolución de la demanda. Por ejemplo, por su objeto inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es por el tipo de resolución la cual tienden las acciones. Se clasifican por declarativa, ejecutiva y cautelares. Después seguimos con las acciones declarativas. ¿Qué son las acciones declarativas? Son aquellas que a través de la parte actora solicita una sentencia que elimine la certidumbre o la modalidad de una relación jurídica. Después vamos a seguir con las acciones de condena. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte actora solicita al juzgador una sentencia que ordene
con la contraparte de una conducta determinada. Por ejemplo, en el proceso civil, la sentencia solicitada puede ordenar pagar una suma determinada de dinero, firmar una escritura, celebrar un acto jurídico, no iniciar, continuar este trámite jurídico. Uno hace, por ejemplo, no iniciar, continuar una construcción, no burlarse de tener un derecho contra otra persona. En lo penal, la acción es una condena y la conducta que la sentencia impone por este incumplimiento de una sanción penal, por ejemplo, prisión, multa, trabajo a favor de la comunidad, por ejemplo, prisión, te tocan 10 años de prisión. Una multa vas a pagar 250,000 pesos. Un trabajo en favor de la comunidad, vas a recoger la calle, vas a limpiar la calle, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver las fases del proceso. Vamos a ver lo que es el juicio ordinario. Este proceso no penal se divide, son 5 fases que nosotros tenemos. Déjenme acomodar el celular tantito, porque se está cayendo. No hay un enfoque, pues, bien. Déjenme acomodar para que un enfoque mejor. Listo. Bueno, empezamos con este juicio, como los subtemas que nosotros tenemos en este juicio ordinario no penal. Es expositiva, que es la expositiva, demanda, auto de erradicación, emplazamiento, contestación, reconvención, contrademanda. Después de esto seguimos con la canalizatoria, el litis o el convenio al que se va a llevar. El litis también lo podemos ver como un convenio que se hace en estos casos. Después seguimos con la probatoria, es el periodo probado para ofrecer las pruebas que nosotros tenemos del demandado al actor, contestación del demandado. Después seguimos con la admisión de pruebas por parte del juez. Él va a admitir qué pruebas son necesarias para este juicio y cuáles se van a desechar. Después de esto seguimos con la preparación de pruebas. Y por último, por prácticas o desahogo de pruebas. Después de la probatoria, seguimos con la conclusiva. ¿Qué quiere decir la conclusiva? Son alegatos de cierre y la sentencia. Después de eso se hace una impugnación. La impugnación son apelación y amparo. Ahora vamos a verlos. Me voy a extender un poquito más este tema para ver los elementos esenciales de que tiene que traer una demanda. La pretensión, los hechos, los derechos, las pruebas, la petición y la firma. Estos son los elementos que tiene que tener esta demanda. Ahora vamos, litis, lo podemos identificar también como una problemática. ¿Qué son las pruebas documentales? Hago estos pequeños conceptos para poder entender un poquito más adelante estas palabras y no se nos haga tan complicado entender algún concepto, algún tema que yo les esté dando. Entonces, las pruebas documentales son archivos o registros electrónicos de audiencias o de diligencias. Son documentos documentales públicos por acreditar contenido y desarrollo de las mismas. ¿Qué son las pruebas periciales? Ya vimos las documentales, ahora vamos con las pruebas periciales. Son peritos que deben acreditar su calidad científica, técnica, artística o industrial. Estos deben exponer verbalmente las conclusiones de estos dictámenes que se están dando. Después seguimos con los alegatos de apertura. ¿Qué son los alegatos de apertura? Son discursos iniciales que se dan en un juicio en donde las partes presentan su teoría del caso.
sus argumentos principales es una promesa de lo que presentaban a través de sus pruebas, y también es la oportunidad clave para fijar las narrativas del caso. Vamos a seguir después con los alegatos de clausura. ¿Qué son los alegatos de clausura? Son argumentos finales que se presentan en un juicio oral. Es la última oportunidad que tienen los abogados. Nosotros como abogados es la última oportunidad que tenemos para exponer la teoría del caso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las etapas del proceso oral no penal. Empezamos con la etapa postulatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que es una audiencia preliminar. Es la conciliación, la conciliación solamente en parte mercantil. Son hechos no controvertidos, situaciones no litis, acuerdos probatorios, acuerdos probatorios, aceptación de pruebas. Después de eso seguimos con las resoluciones procesales. ¿Qué son las resoluciones procesales? Es resolver una jurisdicción, competencia. Seguimos con las conciliaciones. La conciliación es un convenio al que se puede llegar en esta etapa postulatoria. Después seguimos con la admisión y el desechamiento de pruebas. Esto solamente es en la materia mercantil. En la materia civil y familiar se llama audiencia preparatoria. En la probatoria es el ofrecimiento de pruebas, preparación y desahogo. En el ofrecimiento es solamente se ofrecen estas pruebas que tenemos de la contestación del demandado. El desahogo, después de esta sigue el desahogo, que el desahogo, es la declaración de partes. Esta se realiza del actor al demandante de manera cruzada. Después seguimos con la parte conclusiva, que es la conclusiva o decisoria, como ustedes gusten llamarla, conclusivo o decisoria. En esta etapa de audiencia es ante un juez. En se presentan las pruebas y argumentos para resolver este conflicto. Se desahogan las pruebas y se llevan con formalidades. Y para terminar con los alegatos de cierre, que ya les había comentado un poquito de este concepto de alegatos de cierre. Es el último tiempo de convencer al juez de que nosotros tenemos la razón, de mi teoría, de que yo tengo la razón en este conflicto. Ejes de tus pruebas y siempre en tiempo pasado. Pasó esto anteriormente, nunca hablarlo como si estuviéramos en el presente. Es que yo pasé, se puede hablar en pasado, yo pasé por esta calle. No, yo ahorita pasé, o sea, no, es siempre en tiempo pasado. Después de esta conclusiva o decisoria seguimos con la resolutiva. Es el dictado de la sentencia que el juez da. Se ven los puntos resolutivos con copia de la sentencia para la consulta si tenemos alguna duda. Después de esta resolutiva tenemos la impugnativa, igual que en el proceso pasado que les acababa de mencionar hace poco. La impugnativa, que es apelación y amparo. Después seguimos con el proceso penal. Iniciamos con la inicial, que es la investigación, querella o denuncia. Es una investigación complementaria. De esta investigación complementaria vamos a sacar un poquito más de conceptos. Es la formulación, imputación, tiempo, lugar y modo. Después declara el imputado. Después de eso son las medidas cautelares, AR, acuerdo reparatorio. Y después es el cierre de la etapa inicial o de la investigación,
como les había comentado ahorita. Después de esta etapa sigue la etapa intermedia. La etapa intermedia es la acusación, formulación de la acusación, pruebas enunciar y cierre. AP es procedimiento abreviado, el PA, perdón. Después es el juicio oral o el auto de apertura. Después de esta etapa intermedia, seguimos por último con el juicio oral. ¿Qué se ve en el juicio oral? El auto de apertura, desahogo de las pruebas periciales y testimoniales, el interrogatorio, alegatos de clausura. Igual anteriormente ya habíamos visto lo que es un alegato de clausura para poder entender un poquito más este concepto, la sentencia y la apelación y amparo. Con la apelación y amparo terminamos este tema de proceso penal. Les voy a dar unos conceptos que yo creo que son importantes para poder entender un poquito más esta materia, este tema, que son las tres partes de la sentencia. ¿Cuáles son las tres partes de la sentencia? Considerando, resolviendo y resolutivos. Considerando, resolviendo y resolutivos. Son las tres partes de la sentencia. Ahora vamos a ver este concepto que son efectos de la apelación. Confirmar, revocar la sentencia por primera instancia y desechar. Son los efectos de la apelación. Bueno, ahora vamos a ver sobre el litisconsorcio, el tema del litisconsorcio. Un poco sencillo de entender, un poco rápido. ¿Qué es el litisconsorcio? Significa litigio o pleito entre muchas personas involucradas. El activo, muchos actores contrademandado. Se lo voy a dar en estos conceptos para entenderlo un poquito mejor. No sé dónde dejé mis... permítanme. Bueno, el activo, como les había dicho, perdón, es que tuve que agarrar más personas. Es muchos actores contrademandados, demandado, actores. Muchos contra... Todos estos contra este. Ay, así. Así de fácil, así de sencillo. Después seguimos con el pasivo. Muchos demandados, pocos actores. Muchos demandados, pocos actores. Es lo que nos quiere decir el pasivo. El mixto, muchos actores, muchos demandados, 3 y 3. Imaginemos que son muchos, valen por 10. Eso es el mixto. Después seguimos con el facultativo o voluntario. ¿Qué es este? Es el tercerista. Ahorita lo vamos a ver, ya es el siguiente tema, lo que es el tercerista y lo que es el tercero. Después ya por último es el necesario. ¿Qué es el necesario? A todos se hacen venir, ya sea actores o demandados, y todos aportan pruebas. Yo como demandado tengo estas pruebas. Yo como actor tengo estas pruebas. ¿Sí? Es eso. Ahora sí vamos a ver la actividad de terceros y la de terceristas. Déjenme pongo esto acá. Los terceros, que son personas que no han participado en el proceso como interviniendo. Explican lo que sucedió, vieron, escucharon, olieron, degustaron lo que pasó. A comparación de terceristas, le podríamos decir los chismosos. Un ejemplo. Yo mato a ella. Y yo soy el panadero con el pan. Yo paso y escuché que alguien gritó, ¡ah!
pero no supe quién. Y yo como tercerista, yo voy al juicio y digo, esto pasó. Y yo escuché que tú hiciste esto. Escuché que alguien dijo, porque iba con el pan. Eso es lo que es un tercerista, es un chismoso, por así decirlo. Tenemos varios tipos de tercería. Tenemos la tercería espontánea, es que comparece por el libre albedrío al juicio. Después tenemos la tercería provocada. Esto quiere decir que comparece de alguna de las partes al juicio y es llamado por un actor o también algún demandado. El juzgador llama al codeudor de la obligación indivisible. Después de esta tercería tenemos la tercería espontánea. La tercería espontánea coadyente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el interés del tercerista coincide con el de alguna de las partes. Muy fácil de entender. Estas tercerías que les estoy mencionando son muy fáciles de entender. Los conceptos están cortos, pero están bien explicados para que nosotros podamos entender un poquito mejor. Después seguimos con la tercería espontánea excluyente. ¿Qué es esto? Se presenta el solo. Nadie le habló. Yo no le dije, ven. Como demandado, como contraparte, le dije, ven. Necesito que vengas. No. Nadie le habló, él solo llegó a la audiencia. Y él dijo, yo escuché que gritaron. Él es el panadero con el pan. Yo escuché que gritaron, y ya. Pero yo no vi si tú mataste a ellas o cómo fue, o por qué empezó. Yo nomás escuché que gritaron, y ya. Eso fue lo que la tercería espontánea excluyente. Después de esta tercería tenemos la tercería excluyente de dominio, que es la tercería excluyente de dominio por reclamar la propiedad de bienes afectados en el proceso. Después seguimos con la tercería excluyente de preferencia. Perdón. El tercerista reclama su mejor derecho a ser pagado con el producto. Yo nomás escuché que dijeron, y ya. Y quiero eso. Ahora vamos a ver la representación procesal. Vamos a ver qué es el abogado patrono y el abogado procurador. Imaginemos, déjenme sacar mis ejemplos. El patrono es, yo quiero demandar a otra persona. Yo soy el abogado patrón. Es el que te va a acompañar en todo el proceso que vas a llevar. En todo. Que son 5 audiencias, en las 5 audiencias estoy contigo. A comparación del abogado procurador, es el que solamente está una vez, porque no sé, tuvo una audiencia en Aguascalientes, tuvo que salir a Aguascalientes, pero él, el que salió a Aguascalientes, dejó a este abogado procurador, que solamente la va a acompañar una vez. Una sola vez se acompaña este abogado procurador. Ahora vamos a ver, el siguiente tema es formalidades del proceso. Voy a explicar más o menos lo que es un hecho procesal y un acto procesal. Podría escucharse un poquito parecido, pero son cosas completamente distintas que les voy a explicar. Primero, ¿qué es un hecho? Es un acontecimiento de la vida que tiene consecuencias sobre el proceso, independientemente de la voluntad del humano. Acontecimiento de la madre tierra. ¿Qué es un acontecimiento de la madre tierra? Un huracán, un terremoto, tsunami, etc. Eso es un acontecimiento de la madre tierra. Ahora vamos a ver lo que es un hecho procesal. Es un acontecimiento o situación independiente de la voluntad humana que produce efectos procesales. Existe voluntad entre ambas partes, por ejemplo, un litis, un convenio. Ahora, ¿qué es el acto procesal? El acto procesal es un acontecimiento denominado por la voluntad del ser humano que crea, modifica y extingue derechos procesales. Muy fácil, crea derechos y obligaciones. Hasta ahí. Ahora vamos a ver el tema de condiciones del acto procesal para ser válido. Forma, tiempo y lugar. ¿Qué es la forma? La forma es
En este podemos explicar, por ejemplo, déjenme les saco un ejemplo. Esta persona es gringa, pero tiene un juicio con esta persona que es mexicana. No sabe hablar español. Tendría ella que llevar a algún traductor para que le explique lo que está pasando, porque solamente se va a hablar en idioma español. Los documentos redactados en idioma extranjero se tendrán que traducir al idioma español. También los números, las cantidades tendrían que venir en número y también en letra. Ahora vamos con el tiempo. Estos son los actos procesales que deben de cumplir determinadas con condiciones de tiempo. Un ejemplo, llevo una demanda a fiscalía. En fiscalía nada más se trabaja de lunes a viernes de 9 a 4. Y días que sean días y horas hábiles. Un 25 de diciembre nadie te va a atender. Entonces son días en los que se trabaje, que sean hábiles. Ahora el siguiente tema que vamos a ver es la ineficacia del acto procesal. Este acto no debe producir efectos previstos en la ley y puede ser la inexistencia, la nulidad absoluta y relativa. ¿Qué es la inexistencia? Vamos a ver qué es la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa para entender un poquito más estos conceptos y entender el concepto de ineficacia del acto procesal. ¿Qué es inexistencia? Son los actos que carecen elementos esenciales. Es decir, no tiene validez. No vale, no existe, no tiene validez. La nulidad absoluta es un acto jurídico que sí existe para el derecho, pero tiene una vida artificial. Es decir, no vale. No vale, ¿por qué? Porque sí es un acto jurídico. Ya vimos lo que es un acto jurídico. Entonces, sí existe para el derecho, pero tiene una vida artificial. Es decir, no vale. Y ahora vamos a ver la nulidad relativa. ¿Qué es la nulidad relativa? Existencia jurídica que puede ser convalidada relativamente nulo y puede ser convalidada. ¿Qué quiere decir? Se corrige para que tenga validez. Así, muy, muy fácil. Bueno, por último, el último tema que vamos a ver son las regiones del estado de Coahuila. Vamos a empezar con la región norte. La región norte incluye los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Villa Unión, Zaragoza, y la cabecera de esta región norte es Piedras Negras. Bueno, ahora vamos a ver la región carbonífera. Esta región carbonífera incluye los municipios de Juárez, Musquis, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas y Saucillo. La cabecera de esta región carbonífera es Sabinas. Consuelo de mi país, hermano, consuelo de mi país, hermano, sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña. Y ánimo Resolana, y échale. También vamos a ver la región centro. Esta región centro tiene de municipios Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, La Madrid, Nadadores, Sacramento y San Buenaventura. La cabecera de esta región centro es Monclova. La penúltima región que vamos a ver es la región sureste. Esta está
incluye los municipios de Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe y la cabecera de esta región sureste es Saltillo. Y por último, la última región que vamos a ver es la región Laguna. Esta región Laguna incluye los municipios de Matamoros, Francisco y Madero, San Pedro y la cabecera de esta región Laguna es Torreón, Coahuila. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por este video. Espero y les haya gustado. En este video vimos temas como la resolución de conflictos, los tipos de derecho, clasificación del proceso, procesos judiciales, jurisdicción y competencia, acción, tipos de procesos, penal, no penal. Espero que este video les haya ayudado mucho para entender un poco más de estos conceptos y de esta materia que es derecho procesal. Espero que les haya ayudado mucho. Traté de hacérselos un poquito dinámico para poder ayudarles a entender un poquito más esta materia. También quiero darle las gracias a mi licenciada Leila López, que es la que me ayudó en esta materia para poder entenderlo un poco mejor. Ejemplos que les di fueron gracias a mi licenciada Leila López, que me ayudó mucho, que son ejemplos didácticos que estoy tratando de transmitírselos a ustedes para que ustedes puedan entender un poquito más de esta materia que les expliqué en este video, de los temas que les expliqué en estos videos. Espero y les haya gustado mucho el video, que se los haya hecho de una manera muy entretenida y muy didáctica. Y sería todo de mi parte. Gracias.